Gracias, señora presidenta. Darles la bienvenida también a los señores, a don Jonay Concepción y don Gonzalo Piernavieja. Y yo quiero empezar con la frase con la que terminaba el director del proyecto, don Jonay Concepción: no hay alternativa, ¿no? Y me gustaría que en la segunda intervención incidiera un poco sobre esta cuestión, porque si hubiera alternativas, a lo mejor estaríamos hablando de valorar y de sondearlas. Pero cuando se plantea con total rotundidad que no hay alternativa, yo creo que no cabe ninguna duda. Por eso desde Nueva Canarias, y reitero también una vez más, defendemos el proyecto de Chira-Soria. Y entendemos además que es inaplazable y que, por supuesto, no cabe esperar. Y no me vale lo de no hay prisa. Hay prisa. Es más, llegamos tarde. Y, por tanto, creo que no podemos esperar ni un segundo más. No significa que en paralelo tengamos que seguir debatiendo, exigiendo, aquí y donde se toman decisiones sobre el modelo energético, fundamental, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, que es ahí donde también hay que cambiar normativa que obliga, por ejemplo, a que sea red eléctrica. Si no existiera esa normativa, probablemente el Cabildo, con Antonio Morales o con cualquier otro, hubiera apostado por un proceso de titularidad pública en su conjunto. La titularidad de las presas, obviamente, es pública y, por tanto, no hubiera dudado ni un solo segundo avanzar en esa cuestión. Evidentemente, apoyamos el proyecto de Chira-Soria, lo apoyamos en la medida en que cumpla con todos los aspectos legales y jurídicos. Creo que a nadie se le puede esconder esa cuestión. Lo apoyamos decididamente con todos los planes y con todos los informes de impacto ambiental que se apruebe. No puede ser de otra manera, y lo aprobamos exigiendo el mínimo impacto ambiental en el lugar donde se va a desarrollar, que es el barranco de Tirajana. Sí me gustaría comentar dos cuestiones, porque además ha habido alguna alusión incluso personal, aclarando un tema que para mí es muy relevante. Cuando hablamos de compromiso intergeneracional, es precisamente y probablemente la razón por la que probablemente a este grupo, al menos de Nueva Canarias, le mueve a defender el proyecto de Chira-Soria. Porque tenemos una responsabilidad con quienes nos precedieron, pero de manera fundamental por quienes vienen detrás de nosotros. Y no hay ninguna sola tarea más importante a nivel del planeta, ni como especie ni como territorio, que la lucha contra el cambio climático. Y en ese contexto es donde se marca el gran proyecto de Chira-Soria. Si no, sí es verdad que podríamos esperar hasta que evolucionaran otros modelos energéticos, hasta que avanzaran o madurara el hidrógeno o otras tecnologías. Pero precisamente el compromiso intergeneracional hacia atrás en la exigencia y en la defensa de que el impacto sobre el barranco sea el mínimo posible, que se revierta al máximo cualquier afección que pudiera existir, pero sobre todo mirando hacia adelante, como digo, en la tarea más importante que a nivel de planeta, y ni les cuento a nivel insular, las islas, desde el punto de vista del cambio climático, tenemos que tener. Por tanto, yo creo que ese es un elemento absolutamente esencial, pero no solamente desde el punto de vista energético, lo defendemos porque el gran valor añadido que se ha incorporado en la última fase de este proyecto es precisamente la lucha contra la sequía, el ser capaz de avanzar en soberanía hídrica en una de las zonas más afectadas precisamente. Y no solamente porque vamos a disponer a partir de ahora de 700.000 metros cúbicos anuales de agua para riego o para reforestación, sino porque además la concesión administrativa a Red Eléctrica es a cambio de 6 millones de euros anuales, que ya ha anunciado el Cabildo, que servirá precisamente para abaratar el agua de nuestros agricultores. También quiero dejar claro que la canariedad y la defensa de esta tierra no es patrimonio de nadie. No es patrimonio de nadie y es patrimonio de todos. Yo no me considero mejor defensor de esta tierra, pero tampoco ni un milímetro más abajo que ningún otro que pueda defenderla. Y, por tanto, y precisamente porque defiendo esta tierra, defiendo el proyecto de Chira-Soria. Y tengo claro, cuando hablamos de impactos, por eso exigimos que eso suceda, los impactos se producen en cualquier proyecto. Vengo del sureste de Gran Canaria, de Santa Lucía, una tierra que algunos denominaban triángulo de la pobreza, y fue precisamente a través de los procesos de desalación de agua cómo conseguimos, la gran clave del agua, avanzar en esa tierra, con el impacto que tuvo, obviamente. Cuando uno pasa el aeropuerto y empieza a avistar ya Arinaga y hacia el sur, el paisaje está totalmente poblado de molinos,
y evidentemente que tiene un impacto en lo visual y en otros ámbitos. Pero no renunciaría ni a uno solo de esos molinos porque sé lo que suponen y lo que implican. Y lo que duele en cierta medida también es que una parte importante de lo que se está generando ahí ahora mismo se pierda. Y es por eso por lo que es fundamental y defendemos, entre otras cuestiones, el proyecto de Chira-Soria. Ha habido participación pública. A lo mejor no se han reunido con todos y cada uno de los que lo han solicitado, pero ha habido 3 procesos de participación pública. Creo que pocos proyectos en Canarias han tenido 3 proyectos de participación pública. Y una cuestión también para nosotros muy importante, y es la complementariedad que decía también, y me gustaría también que incidiera el señor Gonzalo Piernavieja, de que no estamos hablando exclusivamente de este modelo, sino de la suma de muchísimos modelos para que alcancemos en 2040 precisamente la descarbonización. En definitiva, hablamos de un proyecto que se trabaja desde recursos endógenos que ya poseemos nuestras presas, de un modelo propio, autocentrado, sostenible, que puede generar 3.500 puestos de trabajo, con capacidad para generar recursos hídricos que solventen el problema de la sequía en comarcas importantes. Es la propuesta que desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista medioambiental, a día de hoy es más viable para esta tierra y para muchos territorios precisamente donde se producen los materiales que las pilas, que también serán necesarias, pero no a la gran escala que podría implicar precisamente, pilas de litio me refiero, podría implicar. Don Luis. Termino ya, señora presidenta. Agradecerle, como digo, la presencia y no olvidemos una cuestión. Es verdad que va a costar más de 450 millones de euros, financiados íntegramente por Red Eléctrica, pero supondrá el ahorro de más de 120 millones de euros anuales y, más importante que el dinero, cada día son 100.000 barriles de petróleo los que se utilizan para generar la energía que cuando esté operativa la planta de Chira-Soria, en ese instante dejarán de traerse a esta tierra.